de la economía. Si las remesas desapareciesen de la noche a la mañana, básicamente esto implicaría un shock macroeconómico. Las buenas noticias es que las remesas están con nosotros por mucho tiempo, son muy estables y muestran un comportamiento y una tendencia muy estable. Y mejores noticias todavía. El dinero de las remesas hace contribuciones significativas a las clases más pobres dentro de la región. Por ejemplo, en Guatemala ya hay estudios que muestran que forman el 60% de los ingresos del decil más bajo de ingresos. Pensemos lo que esto significa. En México ya hay estudios con significancia estadística que muestran regiones que tienen alto porcentaje de inmigrantes en los cuales se ha registrado una reducción de la pobreza en términos reales. Esto no lo habíamos visto en América Latina, sinceramente, en mucho tiempo. En adición a esto, el volumen de las remesas en general en todos los países tiene un impacto muy positivo en relación a la reducción del riesgo sistémico. Hace 10 años, y creo que vamos a conversar también más sobre el mercado de securitización de remesas, pero era un mercado muy pequeñito, casi inexistente. Hoy día tenemos a gobiernos en mercados que ya tienen liquidez de 1 o 2 billones de dólares, que hacen emisiones de bonos, apalancando la estabilidad de los fondos de remesas, llevando y saltando a veces alguna crisis macroeconómica y consiguiendo financiamiento clave para el país con mejores puntos base, como fue el caso, por ejemplo, de Brasil, cuando tuvo el impulso, el pico en las tasas de interés en el 2002, y consiguieron hacer una emisión muy exitosa de bonos con más de 700 puntos base de ventaja. Esta estabilidad incremental también está mereciendo estudios, en los cuales se está viendo, básicamente el riesgo en los países emergentes ha reducido por un factor de casi 4 en los últimos 4 o 5 años. Y los que están liderando la estadística son los países que tienen el mayor volumen de remesas. Y hay estudios ya comparativos de países emergentes que tienen un alto componente de remesas y países emergentes que dependen de altos componentes de commodities y comparaciones muy interesantes relativas a la estabilidad de los mismos. Habiendo dicho esto, démosle una mirada a las remesas dentro de América Latina. Las remesas dentro de la región, la figura que mostrábamos al principio, todavía más agresiva. No era un secreto que crecían más rápido, en vez del 10.6% al 13.4%, pero en los últimos 4 años se han disparado realmente en crecimiento en términos reales y estamos creciendo casi a un 20% interanual. Están creciendo mucho más rápido que la media del mundo y están creciendo casi tan rápido como los que más crecen dentro de este mercado, que son básicamente México, India y China. Otra cosa notoria, esta tendencia se mantiene en el tiempo. Aquí hay efecto tequila, aquí hay crisis argentina, aquí está el huracán Katrina. Esto sube continuamente, tiene una gran estabilidad y no hay dentro de nuestro sector financiero ningún producto financiero que muestre esta tendencia y que muestre estabilidad y que muestre básicamente esta calidad de ingresos. No es entonces sin sorpresa que tenemos múltiples jugadores entrando dentro de las cadenas de pagos. Básicamente desde la primera milla, el primer kilómetro inicial, donde tenemos que direccionar al remitente del dinero, hasta el kilómetro final, donde se paga el dinero, han aparecido diferentes entrantes, cada uno de los cuales ha resuelto el tema de convertir y transferir el dinero a nivel de cámara en una forma diferencial y distintiva. Pensemos por un minuto, en principio, las casas de cambio, las compañías de telégrafo, los mecanismos informales hicieron mucho de este mercado a través de redes propietarias. Y aunque los bancos siempre han sido parte del sistema, siempre lo vieron incidentalmente como un producto corporativo, no toda la cadena. Y en fechas recientes se comenzaron a agregar en una forma más expresiva y más contundente, básicamente entrando a jugar diferentes roles en el mercado, conjuntamente con las uniones de crédito, con los jugadores de telefonía móvil y también con los retailers. Ahora bien, la mayor parte de estos jugadores están enfocados en la transacción y ven la remesa como una transacción, un evento único aislado en el espacio-tiempo en el cual el remitente está delante de la gente emitiendo una remesa. Se enfocan en rapidez, se enfocan en velocidad transaccional, se enfocan en la llamada que hay que darle al remitente, se enfocan en mecanismos de lealtad. En algunos casos, inclusive, en crear mayor confianza del cliente,
muchas veces empujados por el regulador, que hay que reconocer que el regulador norteamericano ha empujado muchísimo en la mayor parte de los estados de alta migración, regulaciones de disclosure, una asignatura únicamente pendiente, por cierto, en nuestro estado, y en adición a esto ha creado una fuerte competencia desde el punto de vista de pricing dentro del mercado. De hecho, si vemos los precios de las remesas, en el 98 estaban en torno de un 20%. Los datos estadísticos publicados en el estudio del GAO, de Inter-American Dialogue, muestran que del 2001 al 2004 ya han decrecido casi un 50%. Y la mayor parte de este porcentaje se ha producido durante el transcurso del año pasado. Esto es expresado como porcentaje de una remesa promedio de 250 a 300 dólares, que más o menos es la remesa promedio que existe en la región. Ahora, la pregunta clave es la siguiente. Con esta tasa de decrecimiento, ¿es esto un negocio atractivo o no? ¿Vamos a entrar en él o no? Y básicamente sí, por dos motivos. El primer motivo es que los crecimientos en términos de número de usuarios y enriquecimiento de esos usuarios es tal, y de transferencia de dinero, que más que compensa la caída en fees, aún existe crecimiento en la línea de revenues. El segundo motivo es que estos fees todavía son tremendamente rentables porque los costos de transferir el dinero son más bajos y existe todavía un amplio margen para que mejoren. Pero realmente, aunque los fees, por ser provocativo, declinasen a cero y el sistema fuese a un sistema de fees realmente mínimos o apenas de repase de costo, yo argumentaría que para ustedes, los bancos latinoamericanos, es tremendamente importante y estratégico entrar en ese mercado, tomar share y competir, porque el juego realmente es servir a los usuarios de la cadena en el primer kilómetro y en el último kilómetro. Las remesas son solamente un medio para cumplir un fin. Y es básicamente el entendimiento de esta característica la que va a permitir a los bancos suplir adecuadamente las necesidades de este cliente. La otra realidad que vivimos es que el 95%, estimaciones del Banco Mundial, de estos usuarios a nivel global no son completamente bancarizados en los dos países. En América Latina el porcentaje de bancarización de la base es un poco más alta en alguno de los dos extremos, pero podemos decir con seguridad que más del 80% tienen una bancarización nula o muy leve. Las posibilidades de proveer productos y servicios financieros en las dos puntas son tremendas, pero implican fuertes desafíos desde el punto de vista de distribución y desde el punto de vista de inteligencia de producto que vamos a tener que saber encarar para poder beneficiarnos de la bancarización de la base, que hoy por hoy es el prospecto más atractivo de crecimiento que los bancos de retail tienen en la región, y el mercado de capitales sabrá recompensar a aquellas instituciones que sepan crear bancas de clientes de alta estabilidad y de alto margen, como efectivamente el comportamiento que muestra esta base. De hecho, una razón más para participar en el mercado: las tasas van a continuar cayendo. Es importante servir las puntas y no enfocarnos microscópicamente en el pricing de la transacción. Si vemos desde las diferencias de precio que existen hoy entre los corredores de alto volumen y bajo volumen, o las diferencias de precio entre las remesas bajas de $100 y las remesas más altas del tamaño de la mediana de $300, vemos diferencias de pricing de 65% y de 35% que realmente muestran que el mercado aún tiene mucha capacidad de caer en forma muy rápida, aún considerando solamente los precios que hoy practica el mercado. Si nos vamos a la ilustración de abajo de la lámina y vemos algunas referencias de costos y al precio que operan algunas cámaras de clearing, como por ejemplo el Fed con México, vemos costos realmente mínimos por transacción, 67 centavos, márgenes de intermediación en cambio de apenas puntos percentuales de la comisión. Tenemos que empujar eficiencia y los factores claves de ganar el juego básicamente son, en primer término, conocer las necesidades de cada uno de los subsegmentos de clientes que circulan. De nuevo, son clientes, no son transacciones. Ese es el futuro del negocio. Las transferencias son solamente un medio para un fin, y entendiendo ese fin es que se puede hacer un producto atractivo. En segundo término, el desarrollo de nuevos canales de distribución
con economics absolutamente superiores. Los bancos y las instituciones financieras van a tener tremendas dificultades de desarrollar la capilaridad necesaria para competir con los mecanismos informales o con los mecanismos formales si no son capaces de crear redes de altísima competitividad. Vamos a ver algunos ejemplos ahora dentro de poco. Y por último, básicamente, establecer un código de conducta antiimpuesto muy responsable con el regulador y apalancar lo último que la tecnología tiene para ofrecernos para poder ofrecer mejor protección contra el lavado de dinero, contra el tipo de movimientos que preocupan bajo Patriots Act. Es la responsabilidad del sistema bancario y los bancos son mejores vehículos que otras instituciones para hacerlo. Pero tenemos que tener una discusión de educación mutua sobre cuál es la mejor forma de hacerlo bajo las tecnologías que existen disponibles en el segmento hoy día. Si vemos básicamente el desafío de servir al segmento mercadológicamente, veamos el desafío y permítame simplificar la escena considerando dos extremos de un continuo. Los emigrantes los podemos segmentar en función de su ingreso, en función de su nivel de educación, en función de su país de origen o cualquier segmentación tradicional. Pero cuando se mira la psicología del emigrante, hay un factor importante que pesa. Si él va con la mentalidad de regresar a su país o no, y su conducta financiera está más dictada por ese hecho que por cualquier otro. Si él piensa en regresar, su intención primaria es enviar dinero a su país de origen, invertir en el largo plazo, en educación de la familia, en consolidar una posición, en adquirir una casa, en echar a andar un negocio. Hay estadísticas que muestran que 20% de los micronegocios en Ciudad de México hoy día son financiados a partir de remesas. Las remesas están generando hoy día microcrédito informal. En el segmento inferior tenemos básicamente los que vienen para quedarse en el país. Y estos son clientes que necesitan crédito al consumo, necesitan crédito automotor, necesitan hipotecas. Lo necesitan aceleradamente y no tienen historial de crédito. ¿Dónde están nuestras instituciones financieras hoy día? Están en una tremenda posición de ventaja, como nosotros como bancos latinoamericanos. En la parte superior tenemos el producto, conocemos al cliente y operamos en los países. En la parte inferior tenemos el historial del cliente, en muchos casos, que es un no bancarizado en Estados Unidos, pero tenía una trayectoria bancarizada en el país, o entendemos su perfil y entendemos cómo opera. El desafío entonces está en crear productos cónsonos con esta realidad. El mercado paga rápidamente por este tipo de maniobras. Existe un caso de estudio publicado recientemente por el Banco Mundial relativo al sistema hindú, por tomar un ejemplo diferente al sistema latinoamericano, donde básicamente ya sobre unas remesas creciendo muy rápidamente a un 16% interanual, en un año las remesas duplicaron en tamaño, casi como respuesta principal a una iniciativa del regulador en India conjuntamente con las instituciones financieras locales para permitir crear cuentas muy convenientes desde el punto de vista de impuestos y de retorno a los no residentes. Esto hizo que masas de ahorro, entre comillas, dinero bajo el colchón, maltratado en los países, fue llevado rápidamente para su país de origen, la gente que está con la mentalidad de volver, la gente que está pensando en el largo plazo. En todas las características, este segmento, a pesar de las diferencias culturales, demográficas y de educación, tiene una característica. Es un segmento muy necesitado de productos, es un segmento muy agradecido, responde muy rápido, tiene una lealtad muy grande y responde a pequeños cambios y a pequeñas economías. Fundamentalmente, el desafío de la distribución es quizás entonces el desafío más grande que los bancos tienen, porque es necesario salir de la estructura tradicional de entrega. Las agencias hoy día necesitamos crear operaciones que tengan una diferencia de costo de un orden de magnitud, casi que 10:1. Tenemos que crear redes que tengan un coeficiente de capilaridad relativa a la inversión de casi 10 veces lo que cuesta un esquema de agencias bancarias tradicionales, si pretendemos competir contra los market makers informales, contra los retailers. Y fundamentalmente ya aparecen evidencias, inclusive en el market research conducido por Gao, de que las agencias no son realmente un vehículo idóneo para conducir la transferencia, pasando desde temas elementales como los horarios bancarios
las barreras lingüísticas que enfrentan los usuarios y puntos de conveniencia. La mayor parte de las transferencias ocurren de paso durante el fin de semana, porque esta gente trabaja y no tiene facilidades muchas veces para desplazarse al banco dentro de sus horarios de trabajo. En este sentido, las mejores prácticas de distribución las tenemos ya hoy día en la región. No tenemos que ir a buscarlas a ningún lugar. El mejor ejemplo en este momento está en la mano de los bancos brasileños y la forma en que han empujado los esquemas de corresponsalía bancaria. Corresponsalía bancaria queriendo decir algo bastante diferente a lo que significa para esta audiencia. Corresponsalía queriendo decir franquicias bancarias, acuerdos con tiendas, acuerdos con retailers, acuerdos con asociaciones, tanto en el campo como en las ciudades, para establecer a través de tecnología muy liviana, apalancando los nuevos desarrollos de las redes wireless, apalancando puntos de venta virtuales, equivalentes a los que se utilizan en retail, y llevar una propuesta de valor al segmento, más allá de la transacción, sirviendo a los clientes como clientes. Los brasileños están completamente comprometidos y ven los logos de algunos bancos, y yo me atrevería casi a poner todos los jugadores del sistema, pero desde grandes bancos estatales como Banco de Brasil, Caixa, jugadores extranjeros como Santander, nuevos entrantes como Lemon, bancos privados como Bradesco, todos están apostados en una forma sustancial a crear el correspondiente bancario y perseguir la bancarización de 40 millones de habitantes, de hogares, dentro de ese país de bajo ingreso. Es este mismo tipo de tecnologías el que tenemos que llevar cross-border y romper nuestros paradigmas. Nuestro usuario ha cruzado fronteras. Nos toca a nosotros ahora, como instituciones financieras, hacer lo propio. Por último, el desafío regulatorio. El desafío regulatorio es realmente complejo y las cosas complejas a veces es bueno simplificarlas para intentar direccionarlas. Básicamente, dos aristas. Por un lado, la arista de las políticas de identificación. Solamente México ha resuelto este tema en una forma medianamente aceptable a través de la identificación consular que sirve como identificación bancaria. Necesitamos discusiones mucho más serias en cada uno de los corredores de cambio de América Latina, porque si no podemos seguir a los usuarios, independientemente de su estatus, pero para efectos bancarios, mal podemos montar controles inteligentes únicamente mirando las transacciones. Es importante que podamos caracterizar a los usuarios, es importante que contemos con legislación que nos permita bancarizar al inmigrante no bancarizado. En este sentido, los bancos centrales latinoamericanos, por ejemplo, el Banco Central brasileño, estableció un partnership muy fuerte con los bancos y facilitó legislación que permitía la ejecución bancaria amplia, no solamente de transferencias de pagos o de transferencias de dinero, en ese tipo de dispositivos. La segunda, básicamente, es la discusión de la inteligencia transaccional en tiempo real que es necesario colocar. En el breve tiempo que hemos estado hablando, han ocurrido unos cuantos cientos de miles de transferencias. En cada minuto que pasa, estamos teniendo aproximadamente entre 500 y 1000 transferencias. Estamos hablando de un mercado en que se están transfiriendo más de 100 millones de transacciones por año. Y hoy día, la gran ventaja que tenemos es que la tecnología de información nos ha llevado a tecnologías de proceso en tiempo real, más que nada alimentada por compliance en los mercados de capitales y por prevención de fraude de Internet, pero que permiten hacer monitoreo complejo con decenas de reglas de básicamente múltiples cientos de transacciones por segundo. Es este tipo de inteligencia el que es necesario discutir con el regulador para tener mejor regulación a un nivel costo eficiente. Me permito entonces, apenas para concluir, de nuevo agradecer esta oportunidad y decir que, de nuevo, tenemos grandes representantes tanto del corredor más competido de la Tierra como Moisés con el corredor US México, también de Store Value Cards, que son un elemento fundamental, y del mundo de consultoría y de regulación. Desde el punto de vista de IT, de operaciones, tenemos la tecnología. Básicamente lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica para el servicio de ese usuario no bancarizado. Muchísimas gracias.